En este tercer bloque del Seminario Internacional, Nuevas Bases Curriculares en Artes Visuales y Música, quisiéramos invitarlos a presenciar dos experiencias en la sala de clases de Artes Visuales y Música, cada una de 30 minutos respectivamente. Luego, expertos en estas áreas nos expondrán sus conferencias. El primer taller es el taller de experiencias en la sala de clases de música que está dirigido por Paola Muñoz, flautista dulce dedicada a la interpretación de música contemporánea y chilena, tanto en Chile como en el extranjero. Docente de su instrumento en la formación en diversas instituciones del país y es asesora de música en la red de colegios CID. Junto a Karen Valdivia, profesora de Estado en Educación Musical, licenciatura en Educación, Universidad de La Serena, profesora de música en primer ciclo de enseñanza básica en la Fundación Belén Educa. Adelante. Sí, son muchos videitos. Muy buenas tardes, queremos darle las gracias a todos, sobre todo a la hora, aunque no tenemos siesta en Chile, pero igual las ganas de la siesta están en todo. Vamos a empezar nuestra pequeña charla, Musicando en la Escuela, con un pequeño video que les invitamos a ver con mucha atención. No, eso no. Ese no. ¿Nos pueden bajar un poquito la luz, por favor? A ver, déjame ver el video. Mañana jueves. Viene, yo quiero hamburguesa. Muy bien. Con este pequeño video queremos reflexionar en torno a lo que es algo tan natural como la experimentación que está presente, es algo innato en el ser humano. No es una imagen para nada novedosa, o sea, estamos cansados, hemos visto muchas veces todos los bebés como juegan con un objeto y lo transforman en un objeto sonoro. La experimentación, el escuchar, el ver. El niño cuando ve este sonido, cuando escucha este sonido que le interesa, lo va a repetir, lo va a buscar. Incluso más chiquititos podemos ver al bebé en la cuna que se despierta y empieza a jugar con su propia voz. La invitación es hacer una primera reflexión en torno a este video y nosotros posteriormente les vamos a contar clases de niños en Chile, 42 niños por sala, en contexto vulnerable, y hemos elegido proyectos significativos en estas aulas que están todos partiendo desde esto, desde la experimentación. Quiero aprovechar un poco la frase que les mencionó Carmen Lavallée en la mañana,
cuando hablaba el compositor italiano Jacinto Chelsea y que decía que la música está hecha de sonido. La música no puede existir sin el sonido, más el sonido sí existe sin la música. Y él nos dice, entonces, ¿quién es más importante? Empecemos por el sonido. Y esa es la invitación. ¿Por qué por el sonido? Está en nuestro contexto, pero además la historia de la música ha evolucionado y los paradigmas de la creación musical han cambiado. No me voy a extender en esto, pero todos sabemos que la búsqueda del sonido del piano, en el Debussy, por ejemplo, nos da una música que no puede ser tocada con otro instrumento. Ejemplifico. Si yo toco Debussy en un clavecín, no puede ser Debussy. Pero en Bach el pensamiento musical era la altura. Por lo tanto, si yo tenía un clavecín o tenía un órgano, su música iba a ser igualmente válida y para él no tenía problema, porque en el pensamiento compositivo el timbre y el desarmar el timbre no estaba presente, no así en el siglo XX. Jacinto Chelsea es del siglo pasado. Nosotros, nuestros bebés, nuestros niños, son unos experimentadores y son creadores a partir del sonido, no hay discriminación. Cuando yo trabajo con niños pequeñitos y aprovecho su imaginación, su fantasía, y ellos hacen propio ese sonido y lo transforman en un material de creación sonora, de experimentación que luego va a ser organizada, tiene otra validez. Así como cuando trabajo con adolescentes que ya tienen todo un bagaje musical, unas preferencias musicales, una experiencia musical, una vivencia. En la universidad, por ejemplo, y les propongo trabajar con sonido, no hay la misma receptividad que tendrían los niños que vamos a ver en las clases que Karen nos va a mostrar. Entonces, esta reflexión, en el fondo, es súper interesante porque la música de ahora nos pertenece. La música y las formas de acercarnos al sonido culturalmente las vemos complejas. Lo hemos hablado toda la mañana, simplificar y partir de la experimentación, pero una experimentación que necesita un profesor con agallas, un profesor valiente y que sepa para dónde va, con mucho dominio, un profesor que se está siempre perfeccionando. Entonces, las experiencias que hemos elegido están clasificadas en diferentes periodos. Vamos a comenzar con el primer periodo escolar. ¿Ya? El proyecto se llama Creación e Interpretación Musical a partir de la exploración sonora y la construcción de instrumentos musicales con objetos de desecho. ¿Ah? Bien. Contextualizar un poquito estas experiencias que se van a compartir en este ratito de la tarde. Ya estas experiencias fueron llevadas a cabo en el colegio donde yo trabajo hace 5 años. Es un colegio que pertenece a esta fundación Belén Educa, que atiende a niños en contextos vulnerables y tiene 8 colegios que están ubicados en comunas, dentro de esas comunas en lugares donde hay mucho riesgo social. ¿Ya? El colegio se llama San Alberto Hurtado, ¿ya? Es un colegio que tiene aproximadamente 5 años también. ¿Ya? La primera experiencia, este es un curso kinder, un preescolar, ¿ya? Donde se les solicitó a ellos traer materiales de la casa, algo que seguramente muchos de ustedes ya han hecho, botellas, tarros, globos, pedacitos de palitos de escoba o algo de madera, ¿ya? Para poder explorar qué pasaba sonoramente con estos objetos que eran de diferente material y eso ya lo habíamos evidenciado en una primera vez. Luego se les pidió a los niños construir estos instrumentos. ¿En qué sentido? Ya no se les pidió que hicieran un sonajero y lo trajeran de la casa, se les pidieron las botellas, se les pidieron distintos tipos de semillas y en distintas cantidades. Porque ahí la primera observación fue que qué pasaba si yo le echaba mucho arroz a una botella o a otra le echaba muy poquito, y ahí va una diferencia y ahí podemos hablar de timbre, ¿sí? Luego, al tocar estos instrumentos, ¿cuáles eran las diferencias tímbricas también entre los otros objetos que eran de otro material? Algo importante también aquí que se puede notar que los objetos también fueron decorados por ellos. Ya no les pusieron el nombre, sino que fueron decorados por ellos, porque también fue otra manera de acercarse, un poco tener ellos su sensación de identidad con este objeto sonoro que habían creado y que era su instrumento y que no era igual al del compañero. Y ahí también la diversidad de que cada niño es diferente, tiene sus propias necesidades, tiene sus propios colores, sus propios diseños, sus propias formas. Para que luego cuando volvamos a trabajar con estos instrumentos ellos los pudieran identificar a través del color o la textura que le habían puesto, la forma, el diseño de cada uno.
Por supuesto que no fue requisito y no estuvo dentro de la evaluación que lo hicieron bien o mal, porque el objetivo era lo sonoro y en este caso no era el que el papel estuviera o bien cortado o bien pegado. Ya se les guió, por supuesto, se les acompañó durante toda la experiencia, pero el objetivo era lo sonoro. Y en esta escena fue una de las tantas clases, porque a partir de estos materiales fue un proceso bastante largo, se trabajaron por 2 o 3 meses con este material. En esta clase yo esperé a los niños con los instrumentos dispuestos en la sala. Cuando ellos entraron, vieron a todos sus instrumentos ahí. Y fue la clase siguiente de cuando ellos los habían pintado, los habían decorado. Entonces la primera pregunta que yo les hice fue, aquí están sus instrumentos. Ya estaba seco el pegamento, la pintura ya estaba lista, lo podíamos volver a tocar. Entonces la pregunta fue, ¿sonarán igual ahora? Que están con estos papeles encima, que están pintados, que hay unos recortes. Entonces, era la pregunta y motivadora de esa sesión, digamos. Reflexionaron un poco, algunos decían que sí, algunos decían que no, algunos miraban si a lo mejor la tía le había sacado algo de arroz a las botellas, no, estaban ahí. Y exploramos, ¿cierto?, con estos objetos esa vez. Otro de los juegos que se hicieron, luego de mucho explorar, conocer timbres, clasificar, jugar con las intensidades, fue jugar a ser director, porque transformamos todo esto en una pequeña orquesta, ¿ya? Ellos se dieron cuenta, tanto jugar con los timbres que ordenarse, ¿ya? Las botellas en un lugar, tal como una orquesta, los tarritos con los globos y las claves, que eran las maderas. Y, obviamente, rol del profesor, ¿cierto? Moldear un poco en este juego, ¿en qué sentido? Que fui yo primero, ¿cierto? Que jugué un poco a dirigir esto, había momentos de silencio, había momentos en que trabajamos la velocidad, había momentos en que tocaban solamente algunos y ellos también jugaron a esto, porque la pregunta fue quién se atreve, ¿cierto? ¿Quién quiere ser el director? Y ellos ya habían observado que habían ciertas consignas que eran importantes para poder hacer música en grupo. Porque también la pregunta recurrente era, ¿qué pasa si todos tocamos a cada rato? Si todos tocamos cuando queremos hacerlo. Ellos ya habían notado, ¿cierto?, la necesidad un poco del silencio y de que era importante organizar. Vamos a ver 2 pequeñas experiencias. Las claves. Dale juntos. Ahí acusó a su compañero que no estaba. Bien. Bien, nosotros elegimos, como ya les contamos, en los programas se adjuntan muchísimas actividades que son un puntapié para que el profesor desarrolle sus ideas y sus proyectos. Elegimos los que llamamos proyectos porque involucran muchas sesiones. Muchas veces estamos preocupados del resultado inmediato
porque creemos que tenemos que enseñar cosas y evidenciarlas. Este tipo de actividades son un riesgo. Hablaban en la mañana de las artes visuales, son un riesgo. Sabemos con qué entramos, no sabemos con qué vamos a salir, pero el profesor está muy seguro de que sí va a lograr algo. Estos niños tienen su música, su instrumento. Aquí nadie les va a decir a ellos, mira, no hay melodía, no hay organización, no, porque sí hay. Ellos están gozando de la organización, gozando del escuchar. Los niños a los 6 años pueden imaginar lo que va a pasar en música. Aquí quiero hablar un poquito de François Delalande, el compositor, que Carmen mencionaba que estuvo acá en el mes de abril, creo. Sí, hay que avanzar. ¿Ya? Y que nos decía la reflexión, bueno, ¿qué es ser música? Ser sensible a los sonidos. Todos somos sensibles a los sonidos. Un bebé es sensible a los sonidos. Y encontrar en ellos una significación. Él trabajó 30 años en experiencias con preescolar y hablaba de los múltiples experimentos que hacían con los niños en las observaciones. Y todos los niños, primero, tomaban un objeto, lo hacían sonar, encontraban aquellos sonidos que les interesaban y estos sonidos que les interesaban los desarrollaban. Entonces, el invitar al niño a investigar, el invitar al niño luego a hacer propio ese sonido es tarea del profe. Todos nuestros videos están enfocados en los niños, pero el profesor que está atrás es el motor de que esto sea la experiencia tierna del niño que encuentra un sonido o que sea un material sonoro válido, enorme, que con la edad va a ir tomando diferentes desarrollos y diferentes niveles de complejidad. Todo niño en su juego goza de la organización. Yo quería decir otra cosa y es, aquí ya me salí porque como varios han salido yo me salgo. Miren, estos niños hay un valor gigante que es que hicieron su instrumento, ¿de acuerdo? Y aquí yo quiero aprovecharme y hablar de lo importante que es que el profesor le ponga mucho interés y mucho valor a todos los instrumentos. Que un niño agarre a palos un metalófono no tiene ningún sentido, aunque le achunte a la tecla que corresponde. Los niños acá experimentaron, vieron cómo sonaba, si tengo más arroz, si tengo menos arroz, si le puse garbanzo. Ellos están analizando todo el universo sonoro que pueden encontrar en eso que es de ellos. Si yo a un niño le digo, si estos niños continúan una educación musical de este tipo, cuando lleguen a la flauta dulce, por ejemplo, va a ser una maravilla, va a ser un premio llegar a su flauta, la van a cuidar, la van a limpiar, van a querer que suene bonito. Y esa es la diferencia, porque estos niños entienden que la música es el sonido. ¿Cuántas veces no nos olvidamos un poquitito del escuchar? Y como tenemos que montar la canción rapidito, ensayan a lo mejor todos juntos. Estamos afinados, estamos haciendo dinámicas, estamos jugando con todo lo que nos da el sonido. Y eso es lo que tenemos que reflexionar. Los instrumentos son todos importantes y este tipo de experiencias le dan el valor a las composiciones de los niños y a los instrumentos que ellos han hecho. El proyecto 2 se llama Descubriendo la sonoridad de nuestro nombre. ¿Y qué nos esconde? Bien, esta experiencia se vivió en un segundo año básico, ya donde se invitó a los niños a jugar con la riqueza de las palabras, del lenguaje. Jugamos con las consonantes, con las vocales y descubrimos que nuestro nombre estaba construido de una manera especial. Karen, que es mi nombre, yo lo escribí en la pizarra, lo dijimos de muchas maneras, jugamos qué pasaba si le sacábamos una letra, si le poníamos otra letra. No, me decían, es que sería otra persona. Ah, ¿qué pasa entonces si lo escribimos al revés? Fue una idea, lo hice yo, entonces yo le dije, miren, Nerak, mi nombre es Nerak al revés, y Nerak podría ser alguien, podría ser algo. Sí, suena como una persona que vive lejos porque con barba, y empezamos un poco a jugar y esa fue la invitación. Ellos trabajaron en lo mismo, con sus nombres, acá tenemos algunos ejemplos, no sé si se alcanza a ver. Jordana se transformó en Anadroj, y Anadroj era esta especie de dinosaurio que además vivía en la isla Rex, porque también se les invitó que a partir de esto ellos crearan un entorno donde vivía este personaje, características de este propio personaje, el espacio físico, ¿cierto? Allá tenemos a Carla, que se transforma en Alrak, y era una especie de yeti con regalos en la mano, que además el profesor también, la invitación es a que un poco abramos los ojos y no solamente estemos centrados, ya, si yo tenía esta actividad, me iba a enfocar en el personaje y no, hay más allá del personaje. ¿Qué significa? Que tenga estos regalos y ahí cada profesor puede tener también en
en estos recursos, ¿cierto? Material para también poder tener otras lecturas a partir de estas creaciones de los niños. Hay otros ejemplos. Francisca Axignarf, ¿ya? Que era una princesa estelar, ¿cierto? Martín Nitram, que era una especie también de ser, ¿ya? Y mucho la imaginación, la fantasía y la imaginación, importante. Y como se les había pedido a algunos, ¿cierto?, que describieran o me contaran más que escribir, ¿ya? Características, ¿ya? Pero ustedes saben, las niñas son siempre como más metódicas, entonces algunas niñas escribieron además. Victoria Airotzif, ella puso que Airotzif comparte con todos, es amigable con todos y su país es Roma, ella venía de Roma, ¿ya? Anit Nelav, que es Valentina al revés, es una princesa y hace muchas cosas, vive en Argentina y tiene 18 años. Entonces había toda una construcción, ¿cierto? Desde su contexto, porque ahí uno puede, como les digo, hacer muchas lecturas de todas estas cosas, psicológicas, sociológicas, emocionales, da para un trabajo. Este es un proyecto precioso y aquí se muestran, amén del tiempo, ¿cierto?, pequeños fragmentos de todo este proceso que fue bastante más largo. Luego de eso, como era música, entonces la invitación segunda fue a buscar un sonido a este personaje o a este algo que vivía en algún lugar. Y si es que vivía en algún lugar, seguramente en ese lugar habían sonidos, no necesariamente instrumentos, pero había un entorno sonoro. Entonces ellos creaban, al principio veíamos, ¿cierto? Este dragón vivía en una isla, Rex, y en esa isla, ¿qué sonidos había? Y como los materiales que habían en ese momento en la sala de música, habían instrumentos musicales que se dispusieron en la sala, donde se le dio la oportunidad a los niños de ir, porque son 42, aproximadamente 41, 42, de ir avanzando en grupos hacia adelante, grupos de 6, 7, donde ellos exploraban. Ahí podemos ver, algunos llevaban incluso su personaje, su torpedo de su dibujo, ¿cierto?, para un poco buscar timbres, ¿cierto?, alturas quizá, combinaciones de instrumentos, para poder encontrar el sonido de este personaje. Y ahí pasó algo muy maravilloso en el sentido de que muchas veces hay niños que van mucho más allá de lo que uno les pide o de lo que uno espera. Por eso, como decía Paola, como decían todos en la mañana, cuando uno planifica algo, uno tiene súper claro hacia dónde quiere ir. Pero los niños, ¿cierto?, en su maravillosa esencia, ya ellos siempre dan mucho más. Y eso el profesor tiene que considerarlo porque es parte del aprendizaje. Tenemos distintas maneras de aprender, tenemos distintos ritmos. Hubo un alumno que su personaje, no recuerdo el nombre, pero su personaje era un monstruo, era una especie como de robot gigante y su dibujo era bastante como agresivo. Entonces él quiso, porque también dentro de esta actividad quisieron compartir algunos qué es lo que habían descubierto los instrumentos y qué sonidos eran. Este compañero pasó adelante de los instrumentos, contó un poquito de su personaje, pasó adelante, ya el personaje era un monstruo bien agresivo, y él se dirigió a la guitarra que estaba ahí. Entonces la guitarra le empezó a tocar las cuerdas al aire muy sutilmente. Y los niños me empezaron a mirar a mí. Tía, nada que ver. Me decían, nada que ver. Yo decía, ¿qué? Entonces, estaba desesperado levantando la mano. ¿Ya qué pasó? Tía, nada que ver, porque es un monstruo. ¿Cómo va a sonar así? Y él dijo, pero es que está durmiendo. Él dijo, y espérense. Y luego se dirigió donde estaba el bongo y ahí se descargó porque ahí el monstruo había despertado. Entonces, se fijan que también hay una asociación cultural que los niños hacen de estados de ánimo o personalidades frente a un instrumento o a timbres o alturas, etcétera, ¿ya? Por eso es interesante, volviendo un poco a la experiencia anterior, como uno con estas actividades también saca un poco prejuicios a los niños, ¿ya? Al principio uno trata de guiar, ¿cierto?, esto de la creatividad a partir del juego de la imaginación, pero eso va formando, ¿cierto?, en ellos, yo estoy convencida de eso, por eso lo hago, sacar un poco del prejuicio de que una música es para algo o para alguien, ¿ya? ¿Seguimos? Quedan 5 minutos. No se alcanza. Bien. Bueno, ahí lo mismo, ¿cierto? Buscan su... Avanza la otra. Ya, no sé si la vamos a alcanzar o... ¿Sí? Una de las últimas partes y mostramos uno del final. El texto que nosotros... No. Y una de las partes casi finales del proyecto fue que se reunieran en grupos de 3 o 4 y pudieran crear una historia con estos personajes que además ahora sonaban. Uno de los resultados que queremos compartir es este. El texto que nosotros hicimos es Las mejores amigas. Había una vez 3 amigas y ellas vivían en lugares muy distintos. Sus nombres eran Azor, Axis, Narf y Admitia.
vive en el agua. Adnifer vive en el espacio. Admitian vive en la naturaleza. Para que estas amigas se pudieran juntar, tenía que llegar una noche espacial. La luna tenía que estar llena y brillante. El mar tenía que estar suave y la arena tenía que estar calentita. Cuando esto pasaba, ellas lograban juntarse en un lugar espacial cerca del mar. En ese momento se abrazaban y cantaban juntas. Toda la noche, hasta que la luna se iba. Fin. A los niños no se le va nada. Y como ustedes tampoco, ya hemos explicado los ejes y habrán identificado que toda la materia está pasada. Y las caritas de estos niños nos están señalando que han adquirido todos los conocimientos de ritmo, de inicio, el papel del director, el papel del intérprete, el respeto por el sonido, la organización, etcétera, etcétera. Así que nos vamos a saltar al proyecto número 3, que son creaciones musicales a partir de sonidos corporales. Hemos partido elementos de desecho, la imaginación y exploración de instrumentos musicales, y ahora vamos con nuestro propio cuerpo. Estas son experiencias que se hicieron en un curso más grande, en un sexto año básico, donde la pregunta motivante fue que cómo podíamos hacer música. Y ahí obviamente las respuestas eran con la voz, con instrumentos musicales, cantamos canciones, pero nadie había dicho el cuerpo. Entonces empezamos a descubrir, hicimos muchos juegos con sonidos corporales, y luego en grupo se les invitó a poder crear algo a partir de esto que habíamos jugado. Bueno, y todo lo que la profesora Teresa en la mañana nos indicaba. El profesor tenía súper claro cuáles eran los elementos musicales que se trabajaban ahí. En todo lo que hemos visto anteriormente, ustedes, me imagino, estoy hablando súper rápido, que quiero decirles tantas cosas, podían evidenciar la importancia que ellos le dan al silencio en la música. Ya eso es evidente, el silencio en la música, ellos ya lo tienen dentro y saben que es importante para poder organizar estos sonidos. El cuerpo lo quise trabajar en los cursos más grandes porque, por muchos motivos, ya uno de los motivos es porque en estas edades también ellos tienen muchos temores, ya es la vergüenza, el un poco hacer el ridículo, pero como a partir aparentemente de la nada también podemos hacer música, ya ustedes van a poder ver. A lo mejor los que son profesores de música van a poder evidenciar mucho más que aquí se trabaja la imitación, se trabaja los ecos rítmicos, se trabaja la acumulación de sonido, la sucesión, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a ver un video de los tres porque no alcanzamos. Sí. Vamos. Un aplauso para los niños. Bien. Sí, aquí vimos resumido todo lo que se ha hablado en la mañana, tanto en arte como en la música, y queríamos regalarle este pequeño cuento. Transformar un príncipe en una rana no es nada extraordinario y se consigue con relativa facilidad. Cualquier malhumorado jefe de sección lo lleva a cabo a diario.
pero transformar a una rana en un príncipe, eso exige algún grado de arte o energía llamada amor. Así que nos despedimos nuevamente. A ver, déjame ver el video. ¿Podemos observar algo más? Mañana joven. Ahí viene, yo quiero hamburguesa. La invitación final entonces a observarlo todo y escucharlo todo. Muchas gracias.